¿Conducirías un coche sin frenos? Probablemente tu respuesta sea que no. Hoy voy a hablarte del freno químico para el estrés, cómo funciona y qué pasa cuando se avería. Pero tranquilo, porque también vamos a hablar de los mecanismos que tenemos para reparar ese freno químico y evitar ir por la vida sin frenos. Soy Pilar y esto es Salud y Biología. Si te interesa el tema, quédate y te lo cuento. Antes de que comencemos a hablar del sistema de frenado químico que tenemos frente al estrés, hay un par de conceptos que necesito aclararos para que comprendáis el funcionamiento de manera correcta. Uno de estos conceptos es el sistema límbico. Vamos a llamar sistema límbico a una parte de nuestro cerebro que se encarga de la respuesta fisiológica y emocional. También es llamado a veces cerebro emocional, por este mismo motivo. Nuestro sistema límbico o cerebro emocional es necesario para procesos adaptativos, emocionales, de supervivencia y motivacionales. El sistema límbico o cerebro emocional se compone de diferentes partes de nuestro cerebro. Por una parte, la amígdala, relacionada con las respuestas de miedo y huida. Por otra parte, el hipotálamo, relacionado con las respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo frente a determinados estímulos externos. Una tercera parte que es el hipocampo, del que vamos a hablar hoy y que está implicado en la gestión de los recuerdos y gestión de la memoria a largo plazo. Y por otra parte el giro cingular, que integra estos tres componentes anteriores y que de alguna manera se ha ligado científicamente al comportamiento del individuo. La amígdala y el hipotálamo ya los vimos en el anterior vídeo. Si no lo viste, recomiendo que le eches un vistazo, porque de estos dos componentes dependerá en gran medida la respuesta del hipocampo, que es la parte del cerebro sobre la que vamos a hablar hoy. Te dejo el enlace del vídeo en la descripción para que puedas ir a verlo. El hipocampo, como hemos dicho, es el encargado de la gestión de los recuerdos y la memoria a largo plazo. Será la parte del cerebro que consulta la amígdala cuando se expone a un estímulo externo. La amígdala verá una situación y le pregunta al hipocampo: oye, ¿esto realmente nos debe de preocupar? El hipocampo, gestor de los recuerdos, memoria emocional, si está en correctas condiciones, le responderá a la amígdala con cierta perspectiva. Mira, sí, amígdala, esta situación ya la vivimos hace un par de meses. Realmente nos llevó un par de días y lo solucionamos de esta manera. Es de esta forma que el hipocampo ayuda a nuestra corteza prefrontal a relativizar las amenazas frente a las que nos encontramos en base a la experiencia que almacena en esa memoria a largo plazo. Por otra parte, en el hipocampo tenemos una parte del cerebro donde se encuentra la mayor densidad de receptores de glucocorticoides. Y estos están implicados en el funcionamiento de este freno químico. Te lo explico. La amígdala es la que inicia el mecanismo por el cual vamos a empezar a segregar adrenalina, noradrenalina y cortisol. Estas hormonas son vertidas al torrente sanguíneo y a través de la sangre atraviesan nuestra barrera hematoencefálica llegando al hipocampo, a esta zona de nuestro cerebro donde están los receptores de glucocorticoides. El cortisol se va a unir a estos receptores de glucocorticoides y generará una respuesta química retroactiva que le dirá: ok, amígdala, ya me he enterado de que estamos frente a una situación de estrés, no hace falta que sigas emitiendo cortisol. Y la amígdala frenará. Ese es nuestro freno químico frente a situaciones de estrés y funciona perfectamente. Pero llegados a este punto necesito aclararte ese segundo concepto de los dos que te hablaba al principio del vídeo. Es el concepto de alostasis. Verás, el organismo tiene dos sistemas de mantener el equilibrio. Por una parte, el sistema de equilibrio mediante la homeostasis o equilibrio sin variación. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el mantenimiento del pH, que siempre lo tenemos en un rango determinado, o como por ejemplo la temperatura corporal, que mantenemos habitualmente entre 35 y 37 grados. El mantenimiento del equilibrio sin cambio. Ese sería el concepto de homeostasis. Por otra parte, tenemos el concepto de alostasis, que es el mantenimiento del equilibrio mediante el cambio. Y te voy a poner un ejemplo para que lo comprendas. Imagina que esta mañana no te ha sonado el despertador y te has despertado tarde. Vas con prisas, desayunas rápido, te aseas, sales por el portal de tu casa y ves que el autobús que necesitas coger para no llegar tarde a tu trabajo está a punto de llegar a la parada. Tienes que salir corriendo, lo vas a perder y si lo pierdes llegas tarde a tu trabajo.
Entonces echas a correr. Si tu cuerpo se mantuviese en una situación de homeostasis y tu corazón no aumentase sus pulsaciones, rompería. No serías capaz de correr a la velocidad que necesitas para llegar a la parada del autobús a tiempo y no llegar tarde a tu trabajo. En este caso, el cuerpo entra en una alostasis. Para equilibrarse con el entorno, le dice al corazón que bombee más rápido para hacerte llegar más oxígeno y más sangre a tus músculos y tener la energía necesaria para correr y llegar a tiempo a la parada del autobús y llegar a tiempo a tu trabajo. El concepto de alostasis, por lo tanto, es la búsqueda del equilibrio a través del cambio. Y este concepto de alostasis tiene relación con el funcionamiento del hipocampo por este mismo ejemplo de salir corriendo a coger el autobús. Nos estresamos, vamos a llegar tarde y la alostasis nos permite mantenernos en equilibrio con el entorno. La alostasis, por lo tanto, funciona perfectamente cuando el estímulo tiene una duración determinada. Cuando además es constante día tras día, se produce una sobrecarga y en ese caso nuestro hipocampo comienza a sufrir severos daños. Las neuronas que se encuentran en el hipocampo se desconectarán, dejarán de hacer su conexión y por lo tanto su trabajo. Por otra parte, el hipocampo, que es una de las pocas partes de nuestro cerebro que aún en la edad adulta tiene capacidad de regenerarse, va a estar sometido a altos niveles de cortisol constantemente. Esto le va a crear toxicidad en el ambiente y frenará ese mecanismo de generación de nuevas neuronas. Y por último, algo que quizá te resulta curioso. Los periodos de estrés elevado aumentan los niveles de glutamato en nuestro cerebro. El glutamato es un aminoácido que poseemos y que actúa como activador excitatorio. Va a estar implicado en esas conexiones neuronales, pero ojo, cuando el glutamato y el cortisol ambos están en elevadas cantidades, nuestras neuronas se van a sobreexcitar, van a generar exceso de residuo en su actividad y finalmente ese exceso de residuo terminará costándoles la vida. Y a lo mejor te has podido preguntar qué pasa con el glutamato que ingerimos a través de la dieta, cuando a lo mejor hacemos comidas comidas rápidas. Bueno, pues que no cunda el pánico, porque una cosa es el glutamato que tenemos en el cerebro y otra el que ingerimos por la dieta. Mira, cuando pedimos una comida rápida o una comida que tiene mucho glutamato monosódico, potenciador del sabor en muchos alimentos, este glutamato va a ser procesado principalmente a través de nuestro sistema digestivo, con lo cual la cantidad de glutamato ingerido a través de la comida que puede llegar al torrente sanguíneo es escasa. Aún en el caso de que sucediese, nuestro cerebro está protegido, no nos olvidemos, por la barrera hematoencefálica, que haría de barrera para que el glutamato no pasase a nuestro hipocampo. Llegados a este punto y encontrándonos con unas neuronas que rompen su conexión, con falta de capacidad de regeneración neuronal y con muerte neuronal por toxicidad, en el hipocampo empiezan a aparecer una serie de problemas funcionales. Nos va a costar más memorizar, recordar cosas y tendremos fallos en memoria a largo plazo. Tendremos esas pequeñas nieblas mentales. ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué había venido? Ostras, he metido lo que no corresponde en la nevera, a lo mejor he metido el mando de la tele en la nevera. Un hipocampo que está enfermo no está en condiciones de darle respuestas a la amígdala, que toma el control. Y esta interpreta todos los estímulos externos como si de una amenaza se trataran, porque no puede hacer consultas al hipocampo, no puede consultar la memoria emocional. Y es por esto que cuando recibes un correo electrónico que tiene un texto neutro, lo puedes llegar a interpretar como si de una amenaza se tratase. Empiezas a ir por la vida sin frenos frente al estrés. Y por último, no nos olvidemos, si se mueren las neuronas, perdemos esos receptores de glucocorticoides a los que se une el cortisol. Y adrenalina, noradrenalina y cortisol, que nuestra amígdala sigue haciendo que se produzcan, corren libres a través de nuestro torrente sanguíneo y llegan a otras partes de nuestro organismo causando alteraciones. En resumen, la memoria a través del hipocampo y la alostasis nos enseñan que el estrés crónico genera alteraciones físicas en nuestro organismo que nos hacen perder la capacidad biológica real de discriminar entre peligro real y una preocupación cotidiana. Bueno, llegados a este punto, ¿qué se puede hacer? Ya te he contado cómo funciona este freno químico de nuestro cerebro frente al estrés y por qué se avería. Pues ahora llega la mejor parte, las soluciones. Como hemos dicho, la parte del hipocampo es la parte de nuestro cerebro que aún en la edad adulta tiene capacidad de regenerarse.
Y en esto es en lo que se tienen que basar las terapias para el tratamiento del estrés crónico, en activar una proteína denominada factor neurotrófico derivado del cerebro y que está implicada en el proceso de creación de nuevas neuronas en nuestra zona del hipocampo. De los 3 hábitos que te voy a hablar para activar el factor neurotrófico derivado del cerebro, el deporte es el más importante, es el que mayor impacto va a tener. El deporte de 2 tipos, principalmente el aeróbico moderado. Esto es 30-40 minutos de un cardio suave durante 3-4 veces a la semana. Un cardio suave es un andar rápido o un trotar suave, combinado con ejercicios de fuerza, donde le pedimos un esfuerzo a nuestro músculo y movemos cargas que nos cuesten, vamos a conseguir activar un gran porcentaje de factor neurotrófico derivado del cerebro. Por otra parte, la nutrición y el descanso. Ambos son igualmente importantes. Tenemos que darle combustible a nuestro cuerpo, combustible de calidad, y cuidado, también es importante valorar periodos de ayuno cuando son necesarios. Y por otra parte, el descanso. Dormir tranquila y profundamente va a ser regenerador en nuestro cuerpo. Una tercera acción que podemos desarrollar es el apoyo mediante fitoterapia. A través de infusiones o a través de suplementación va a completar estas terapias. Pero te diré un secreto. Para que esas nuevas neuronas generadas en el hipocampo sobrevivan y no mueran a las pocas semanas, necesitas darles estimulación cognitiva. Combinar el ejercicio físico con el desarrollo de actividades cognitivas complejas, como puede ser el aprendizaje, es la guinda del pastel para conseguir recuperar la funcionalidad de nuestro hipocampo. Si te ha gustado este contenido, recuerda, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada. Recuerda que también puedes seguirme a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, y que si lo prefieres tienes la versión en audio de este vídeo a través del podcast en Spotify. Gracias por tu tiempo y por tu interés en la salud y la biología.